¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la segunda clase para los alumnos del sexto semestre en la materia de temas selectos de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. La clase pasada únicamente pues no fue como clase como tal, simplemente fue la introducción, les dije varias cosas del reglamento y pues ya pasó, ¿no? Ahora sí vamos a ver como tal la materia y varios de los temas que tenemos que tocar en la materia. Justamente, perdón, es cinética química. ¿Qué es la cinética química? La cinética se encarga de estudiar la velocidad. Específicamente nosotros vamos a ver la velocidad en las reacciones químicas, pero desde diversas perspectivas. Ya se van a dar cuenta. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es la cinética química? Aquí ya les pongo una definición. Esta definición está en el libro que yo les dije que utilizo para dar esta materia. Voy a hacerlo un poco más grande, no les que me tape, para que ustedes se den cuenta como tal de la definición. Cinética química es el área de la química, obviamente, que estudia o que tiene relación con la rapidez o la velocidad con la que ocurre una reacción química, como les había mencionado. La palabra cinética sugiere movimiento o cambio. Y nada más nos habla de lo del capítulo del libro 5 que habla justamente de esto, del cambio en el movimiento. Lo que pasa es que en este libro también menciona lo que es energía, entonces la energía también se expresa por cualquier objeto que se mueve técnicamente tiene energía por esta razón. Pero lo que me interesa es que en este caso, cinética se refiere a la velocidad de reacción. Eso es justamente lo que quiero que hagan esa anotación hincapié. En este caso, cinética se refiere a la velocidad de reacción, que es el cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo. Y esto, las unidades que vamos a estar utilizando se le llama mol sobre o molaridad sobre segundo o mol sobre segundo. Específicamente molaridad. No sé si recuerdan en la clase, en las otras clases del semestre pasado que hablamos de cálculo de concentraciones y les dije de la molaridad. La molaridad justamente aquí la vamos a estar mencionando, pero no es que se utilice muchísimo, pero igual la vamos a estar mencionando. ¿Sale? Entonces, como decía, el hecho justamente de esta parte de la cinética química es que estudia la velocidad en la que se llevan a cabo las reacciones químicas, que es la velocidad se expresa en cualquier ámbito del conocimiento, ¿no? Digamos que este, ustedes iban a la prepa, porque pues ya son de tercero, ustedes iban a la prepa y se comían, yo no sé, se comían 10 tortas en una semana, significa que ustedes comen 10 tortas sobre semana, o sea, una unidad sobre tiempo. ¿Me explico? Eso se refiere a la velocidad. Entonces es lo mismo decir que son 10 sobre 5, o sea, 10 sobre 5 días o 2 tortas por día. ¿Me explico? Esa es la expresión de la velocidad, pero en este caso referido a una reacción química, que es justamente el cambio de la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo. Que si recuerden que nosotros tenemos, según la ecuación de abajo, fíjense en la ecuación de abajo, cualquier reacción se representa con una ecuación general, que es reactivos es igual a productos. Entonces, la velocidad, como nos dice, es justamente el cambio de esos reactivos o de esos productos. ¿Cómo cambia y en qué tiempo cambia? Eso es la velocidad de la reacción, lo que vamos a estar viendo justamente en estos días. No sé cuánto vayamos a durar, pero bueno, esperemos que no tanto, ¿sale? Ya veremos para esta semana que tengamos nuestra primera clase en vivo. Vamos a continuar. Ahora, déjenme le cambio a esta. Recuerden que ustedes, la gran ventaja es que pueden pausar el video y ya darse cuenta de las cosas, ¿no? Esta es la figura 13.1, la figura que ven abajo de las moleculitas o bolitas. Nos dice que es el progreso de una reacción sencilla donde las moléculas de A se convierten en B. Si se dan cuenta, hasta la parte izquierda son como bolitas grises. Y lo que está señalando arriba como un reloj de manecillas es que conforme pasa el tiempo es indiferente, o sea, es X o es igual a T, no nos interesa ahorita. Pero este tiempo, conforme va cambiando, se dan cuenta que las moléculas también cambian. Eso es lo que nos intenta expresar la velocidad, que en un determinado tiempo, las moléculas que son A, que son las del cuadrito de la izquierda, se convierten hasta el cuadrito de la derecha. Entonces A se convierte en B. Eso es el progreso de una reacción, ¿sale? Ahora, la figura 13.2 es la figura que ustedes ven abajo donde dice, déjenme ver si se alcanza a ver bien voy a hacerlo un poco más grande, no les que me tape. La figura 13.2 es la figurita que ven abajo, que es ese gráfico, de hecho. No les que me tape.
Y ese gráfico lo que nos está mostrando es la disminución. ¿Qué me refiero con la disminución? Lo que sucede es que recuerden que la ecuación original es A es igual a B, que es la ecuación, no sé si la alcanzan a ver aquí, ahí no tengo con qué marcar, pero se refiere, déjenme ver si puedo marcar, sí, con el mouse, A produce B. Recuerden que según la ecuación anterior, por así decirlo, según esta ecuación de reactivos es igual a productos, o sea, como A es igual a B, que se refiere justamente de estas moleculitas, la está expresando ahora con este grafiquito. ¿A qué se refiere? Lo que está haciendo es mostrar la disminución del número de moléculas de A y el incremento del número de moléculas de B con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que nos está intentando explicar esta parte? Quiero que noten que se supone, según el cuadrito que estaba de este lado, teníamos muchas moléculas. Por eso acá hay, de este lado, si se dan cuenta, dice número de moléculas, hay muchas moléculas. Pero conforme pasa el tiempo, que está en el lado de las X, vamos disminuyendo la cantidad de moléculas que había de A. Por el contrario, al no tener nada en B, pero cuando empieza la reacción, se van haciendo conforme al tiempo más moléculas de B. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos está intentando representar la figura 13.2, que es ese grafiquito, que es simplemente cómo es que ¿cómo decirlo? Cómo es que la concentración o la cantidad de moléculas va en aumento o va en disminución. Es muy importante que entiendan algo. Digamos que ya como tal lo que les voy a estar explicando para este semestre, sí, para este semestre, ya no simplemente lo que yo les expliqué en primer semestre, segundo semestre y quinto semestre, únicamente son las bases de lo que vamos a ver ahora. Nada de lo que vamos a ver ahora del área de la química, en especial con cinética química y equilibrio químico, no se relaciona casi con nada de lo que ya han visto. ¿Por qué? Porque son temas ya muy específicos a esta área. Entonces, ustedes van a toparse con cosas que pues tal vez no se imaginarían que existen. Pero quiero que tengan la mente muy abierta y que se pongan mucho a intentar entenderlo de una forma, como de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque esto no se, tal vez no lo encuentren mucha relación con nada de lo que han visto hasta ahora. ¿Sale? Espero que sí, espero que ustedes ya hayan visto algo similar a esto y se les facilite muchísimo. Para mí pues sería mejor y me facilitaría mucho el trabajo y hasta me voy antes de vacaciones, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, como decía, entonces el cambio de la concentración con respecto al tiempo es de que A disminuye y B va en aumento. Pero esto ¿cómo se define? Se define con las ecuaciones que ustedes están viendo ahí en la pantalla, que dice velocidad es igual a delta de A sobre delta T, o velocidad es igual a delta B entre delta T. Algo importante que cabe destacar es que en velocidad de delta de A es menos velocidad o delta A entre delta T, menos. ¿Por qué? Estas expresiones que ustedes les acaban de leer, déjenme lo anoto yo acá aparte en mi tabletita para que vayamos haciendo las anotaciones necesarias. Esto que ustedes acaban de ver justamente son las expresiones de la velocidad, por así decirlo. O sea, lo que es, recuerden que esto es una ecuación, que es A es igual a B, que se está acabando A y está produciendo B. Esto se le puede representar como que la velocidad, digamos que nada más para hacerlo más fácil, la velocidad de A, ¿cómo sería? A sería menos delta de la concentración que hay en A entre delta del tiempo. ¿Por qué? Delta significa diferencial, es la cantidad final menos la cantidad inicial. Eso también se los explicaron en segundo año en física. En tercer y cuarto semestre, no estoy seguro en cuál, pero eso ya lo vieron, que es velocidad. Y es una forma de expresarlo, o sea, esta ecuación que acabo de escribir representa la ecuación que está arriba, pero también esta ecuación. Velocidad de B es igual a ¿qué? Es igual a delta de B entre delta T. Ahora, quiero que se den cuenta que ya no le puse un signo negativo. ¿Por qué? Porque en este caso A es un reactivo. Recuerden que estos son los reactivos. Y los reactivos cuando se está produciendo, o sea, se están acabando, se están agotando, se están gastando. Entonces, como se están gastando, significa que se están reduciendo, por eso va el signo negativo. Y en el caso de la velocidad en B,
este se está produciendo. Recuerden que este es el producto. Como es el producto, va en signo positivo, pero el signo positivo no se pone, por eso lo pongo así. ¿Sí ven? Y listo. Así es como se representa lo que está intentándonos decir el autor respecto a la velocidad. Que la velocidad puede verse desde dos perspectivas. Desde la velocidad de la descomposición, digamos, de los reactivos, hasta la velocidad de la formación de los productos. O sea, ambas ecuaciones que yo acabo de anotar son válidas. ¿Ok? O sea, ambas son, técnicamente de hecho son una igualdad, porque ambas expresan la misma ecuación, que es esta ecuación. Ambas expresan esa misma ecuación. Solo puedo decir que la velocidad en A es igual a velocidad en B, solamente que visto desde otra perspectiva. ¿Sale? Y eso es lo que yo quería que vieran en este caso. Vamos a continuar. Espero no haberlos confundido con esa parte. Ahora, esto es un ejemplo justamente de lo que les estoy explicando. Este es una reacción en disolución acuosa que se le llama, es bromo molecular combinado con ácido fórmico. El bromo molecular es Br2 y el ácido fórmico es HCOOH en disolución acuosa. Recuerden, algo importante que cabe destacar aquí, quiero que ahora sí ya tomen en consideración para que se acostumbren, en las reacciones de aquí en adelante ya nos va a interesar en qué fase están, qué significa la fase, en qué tipo de estado de agregación se encuentran. En el caso del bromo, si se dan cuenta, está en AC, significa que es disolución acuosa, o sea, un compuesto combinado con agüita. En el caso del ácido fórmico es igual. En el caso del bromo del lado de los productos, el bromo también ya es AZ, está bien. El hidrógeno, que es en iones, en forma de iones, también es una disolución acuosa. Y el caso del dióxido de carbono, que se desprende del compuesto, está en forma de gas. Entonces, sí es importante que ustedes anoten ya esas para que se acostumbren porque eso lo vamos a ocupar en equilibrio químico, ¿sale? Pero ya que lleguemos, igual nada más para que ustedes vayan practicando. Ahora, ¿por qué este ejemplo se los estoy poniendo? Verán, en condiciones naturales, el hecho del el bromo como tal, el bromo molecular tiene un color eh, cafecito, que es si ustedes se dan cuenta de los frascos, bueno, del vaso de precipitados que está en pantalla, este vaso de precipitados tiene la combinación del bromo molecular con el ácido fórmico. Algo interesante es que el ácido fórmico es transparente, o sea, es cristalino, es como el agua, no se le ve color. Entonces, la pigmentación que tiene cafecita es justamente, única y justamente por el bromo molecular. Cuando pasa al lado de los productos, que ya aquí ya se está formando los productos, o sea, este lado de la reacción, ocurre lo siguiente, que se está formando el bromo molecular, el bromo, perdón, pero el bromo sin el 2 ya no tiene color. Esto es muy interesante. El bromo molecular tiene color cafecito, pero cuando se transforma a bromo normal, se le quita el color. Por eso es que, si se dan cuenta, las sustancias están de café, un claro, que aparece orina, y hasta que queda completamente cristalino. ¿Por qué? Porque en el recipiente que ustedes están viendo aquí, bueno, desde aquí, solamente hay bromo, iones de hidrógeno y el dióxido de carbono que se volatilizó y ya entonces ya no se ve. Por esta razón es que queda transparente, porque en realidad lo que está ocurriendo aquí es que la reacción se está llevando a cabo y por el hecho de la reacción que se está llevando a cabo a una velocidad específica, que ahorita vamos a hablar de eso, queda así de esta forma. Entonces es bastante interesante como una forma muy práctica o una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy visual de darse cuenta qué es lo que ocurre en una reacción química. Por eso quería mostrarles justamente esta imagencita. Algo interesante también que cabe destacar en esta situación, que justamente tiene que ver con cinética química y que también me pide el temario que les mencioné ayer, que les diga es qué es lo que hace que estas reacciones funcionen. Depende. Todas las reacciones, hay un área de la química que se encarga del estudio de las reacciones químicas para poder obtener una forma más eficiente de dichas reacciones químicas. Entonces, estas reacciones químicas, y todas, o sea, no solo estas, sino todas las reacciones, tienen una forma de comportarse diferente dependiendo
qué es lo que está, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que está afectando la reacción? En términos simples, todo afecta una reacción química. De hecho, es literal, todo lo afecta. Pero si todo lo afecta, su pregunta sería, pero si todo lo afecta, entonces, ¿por qué es que se lleva a cabo? Se lleva a cabo, pero tal vez con contradicciones, me refiero con problemas que no hacen que sea tan eficiente. De hecho, el estudio de las reacciones químicas, que pues, la mayoría ya se ha hecho, no hay mucho más que hacerle, pero ellos se dedican a buscar una mayor eficiencia en dichas reacciones químicas. ¿Para qué? Para la mayoría de estos procesos son procesos industriales para poder obtener más producto. ¿Por qué? Porque en realidad en una reacción química lo que se quiere es obtener más producto, que eso trae un mayor beneficio económico. Esa es la razón del estudio de estas situaciones. Entonces, ellos se dieron cuenta que todas las reacciones químicas son afectadas por diversas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Calor. O sea, las reacciones químicas se llevan más fácilmente cuando hay un aumento de la temperatura. ¿Por qué? Lo que sucede es que el aumento de la temperatura hace que las moléculas empiecen a moverse. Entonces, si una molécula está moviéndose, permite que haya más colisión entre dichas moléculas, que es así como se cree que se lleva a cabo las reacciones químicas, y dado el hecho de estas colisiones es que las, las fórmulas, las reacciones se llevan a cabo más rápido, justamente por esa razón. Entonces, fíjense, muy curioso. ¿Qué más? Ya les mencioné la temperatura, la presión también. La presión puede afectar las reacciones químicas. Si hay mucha presión o muy poca presión o mucha presión, puede afectar una reacción química. ¿Qué más puede afectar una reacción química? Es temperatura, presión y pues prácticamente eso. La temperatura y la presión es lo que realmente afectan más una reacción química. Todo esto del hecho de los estudios de la reacción química, de las reacciones químicas, me pide que veamos una pequeña parte en el segundo parcial, supuestamente, que es en el bloque 2 que no sé si se acuerdan que les mencioné de termodinámica. Justamente la termodinámica intenta explicar todas estas situaciones que se pueden expresar en una reacción química. El calor, la presión, cómo afectan una reacción y por qué es importante mencionarlo. Lo que pasa es que la termodinámica surge del estudio de los motores a vapor, que intentaban hacerlos más eficientes. Cómo hacer que toda la energía que estás tú implementando en un reactor, digamos, en una, en un horno para poder calentarlo y esto haga que se mueva, evapore agua y al evaporar el agua esta mueva alguna máquina, que así es como es un principio básico de hecho de las máquinas de vapor, que de hecho ese principio se estudia mucho en este apartado porque todo se comporta así, o sea, todo es un movimiento de energía, toda la energía se comporta de esa forma. Recuerden la ley de la conservación de la energía, entonces como nada se crea, solo se transforma, esta energía está en constante movimiento, entonces se busca que la energía que ustedes estén implementando siempre sea lo más eficiente posible. Como ustedes de hecho lo hacen. Por ejemplo, si digamos que van a calentar agua en su estufa, ¿cómo se calienta más rápido el agua en su estufa? Digamos que usan un sartén súper grueso, destapado, ¿de cuánto tiempo dura en calentarse? A comparación si utilizan, digamos, una tetera sellada que tiene un mejor material, más delgado, con mejor transferencia de energía. ¿Cuál se calienta más rápido? Obviamente la tetera, ¿sale? Entonces, justamente de eso es de lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, de cómo es que se llevan a cabo las reacciones químicas y qué es lo que las beneficia o qué es lo que hace que no funcionen, que no se lleven a cabo, ¿sale? Entonces, ya dejando eso de lado, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se hace la medición del cambio? Digamos, ¿cómo es que hacemos la medición del cambio o el hecho de la velocidad en la que se está llevando a cabo una reacción? Lo que nos está diciendo ahorita aquí el ejercicio es simplemente velocidad promedio, ¿sale? Nos dice velocidad promedio es igual a menos delta del bromo 2 entre delta T, ¿sale? Que simplemente lo que nos está intentando explicar es cuál sería la velocidad promedio de esta parte de la reacción del bromo molecular. ¿Cómo se lleva a cabo? Simplemente es bromo molecular final menos el bromo molecular inicial entre el tiempo que se tardó en llevar a cabo este proceso.
El tiempo final, pues simplemente tomen en consideración que el tiempo no puede ir a la inversa, así que el tiempo siempre se consideraría como un ámbito positivo, digamos. ¿Por qué? Tomen en consideración que la reacción sí te puede dar un valor negativo porque la concentración final sí puede ser menor a la concentración inicial, ¿sale? Pero el tiempo no. ¿Por qué? Porque siempre tú partes de un tiempo, no siempre, pero puedes considerar que partes del tiempo cero, entonces que sería tiempo final, digamos 10 segundos, menos el tiempo inicial que sería 0 segundos, ¿sale? Y así es como se lleva a cabo esta parte. Ahora, yo sé que así dicho está medio extraño, pero pues como siempre ya saben que es mi materia, así que vamos a ver ejercicios. Vamos a ver el cálculo justamente de esta parte, digamos la velocidad promedio en un punto del tiempo. ¿Qué punto del tiempo? Pues para eso tengo esta tabla. Nos dice que las velocidades de reacción entre el bromo molecular y el ácido fórmico a 25 grados centígrados. Como les dije, eso es lo interesante, que las reacciones químicas sí son afectadas por la temperatura, si se dan cuenta, a 25 grados centígrados, así es como funciona esta reacción química. Y nosotros tenemos varias columnas que tenemos el tiempo, la concentración de bromo 2 es en molaridad, M mayúscula, molaridad, velocidad y K, que ahorita voy a hablar de eso. Simplemente la velocidad, quiero que ustedes es lo que ya se calculó ahí, pero quiero mostrarles por qué nos da esa velocidad, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el tiempo cero significa que la reacción aún no se lleva a cabo, que todo está bien, que no ha pasado absolutamente nada en ese momento del tiempo. Entonces, bueno, dejen algo más grande esta parte, más bien, esto lo voy a hacer más pequeño para poder utilizar mi tabletita y empezar con los ejercicios. Fíjense en esta parte. Digamos que yo quiero sacar la velocidad promedio. En este caso, voy a anotarlo aquí simplemente para hacerlo como más práctico. La velocidad promedio del bromo molecular. Entonces sería la delta de BR2 entre la diferencial del tiempo. ¿Sale? ¿Dónde tengo que hacer el cálculo? Algo importante es que sería en valor negativo, pero ¿por qué? Ahorita van a ver por qué. ¿Dónde tengo que hacer este cálculo? Este siempre va a ser negativo, pero ahorita van a ver, ya haciendo el cálculo van a ver por qué es que te va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Digo, ¿qué valores tenemos que utilizar? Digamos que yo tengo que utilizar el valor de 0, que sería el valor inicial. Recuerden la tabla si quieren regresar el video, si no ahorita se los voy a poner. El valor inicial es 0.0120. Entonces, digamos que en el tiempo, digamos que aquí está el tiempo y les voy a poner aquí tiempo 0 y 10 segundos. Ajá. Y aquí está la molaridad. Voy a robarme esta parte de la tabla. Déjenle pauso y la copio y la pego. Miren qué bonito. Ya pude cortar esa parte y vamos a trabajar. Si se dan cuenta, ya nos está diciendo que el tiempo 0 es 0.01 y el tiempo a los 50 segundos, digamos. Entonces yo puedo utilizar eso como referencia acá arriba. Recuerden que es la concentración de bromo final menos la concentración de bromo molecular, pero inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, yo puedo calcular aquí y decir, ok, la concentración de bromo final, digamos que lo voy a hacer a los 50 segundos, sería 0.0101, menos la concentración de bromo inicial, 0.0120, entre el tiempo final, que en este caso el tiempo final sería 50, menos 0 segundos. ¿Ok? Recuerden que para esto, no sé si ya dejé activada la calculadora, no, déjenme la activo. Ahí está. Y ya con la calculadora, pues nosotros podemos trabajar. Pues simplemente hay que hacer el cálculo y ya tan sencillo como eso. Sería 0.0101 menos 0.012, es lo mismo. Menos, fíjense que es algo importante, es menos 0.0019. ¿Entre cuántos? 50.
¿Por qué? Acá algo importante aquí es que aquí sí sigue el valor negativo. Igual voy a pasarme acá abajo y te quedaría como ese valor entre 50. Y nos da menos, pero algo importante, bueno, aquí lo dejo, menos 0.0000, son 4, ajá, 38. O lo que es lo mismo como 3.8 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Algo importante aquí que cabe destacar es que este ya queda positivo. ¿Por qué? Porque recuerden el negativo que está aquí es menos por menos, más. Entonces, por eso es que aquí ya queda positivo. ¿Sale? Y esto es nuestro valor. Ahora, ¿en qué unidades te queda? Recordarán que la de arriba es molaridad y el de abajo es en segundos. Significa que la velocidad específicamente en ese punto es 3.8 por 10 a menos 5 mol sobre segundo. ¿Sale? Y listo, así es como se calcula esta parte de la velocidad. Es importante que ustedes intenten también hacer esta parte del ejercicio. De hecho, si nosotros calculamos otra parte, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál sería la velocidad igual del bromo? Digamos que yo digo velocidad del bromo molecular, pero en otro intervalo de tiempo. Es importante que aquí puedes tú seleccionar el intervalo que quieres. Digamos que yo digo de los 100 segundos, o sea, 0.00846 menos la concentración inicial entre 100. ¿Por qué 100? Porque es el máximo, 10 y 0. Estoy haciendo la comparativa de estos dos. ¿Cuánto me quedaría? Sería, recuerden que este valor sigue siendo negativo, entonces es importante. ¿Por qué lo dejo en negativo? Porque al multiplicarse estos dos negativos se hace positivo y tiene sentido que la velocidad tenga un valor positivo, ¿sale? Entonces sería 0.0084 menos 0.012 y nos da 0.036 entre negativo. Bueno, ya es positivo por el hecho de que este ya lo estamos usando ahí. Entre 100. Y nos da 3.6 por 10. Recuerden que le estoy pasando a notación científica. 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la menos 5, igual, molar sobre segundo. Y si se dan cuenta, la cantidad, o sea, la velocidad que tienen en esos dos aspectos no es exactamente la misma. Lo que sucede es que en cada intervalo de tiempo, obviamente hay una velocidad diferente. ¿Pero por qué? Porque tomen en cuenta que la reacción no es como la velocidad, por ejemplo, si ustedes van de aquí a Morelia, la velocidad constante que van exactamente saliendo aquí Pátzcuaro a Morelia, no siempre es la misma. Es lo mismo en una reacción química. ¿Por qué? Pues, por mil situaciones, digamos que el aire la afecta, hay un bache, lo mismo en la reacción, la temperatura, la presión cambia, mueves el recipiente, un largo, etcétera, y hace que la velocidad que está sucediendo ahí en la reacción no sea exactamente la misma. Por eso es que la velocidad en realidad en las reacciones químicas no siempre es igual. Depende qué intervalo de tiempo o intervalo tú estés utilizando en este sentido, y asimismo es la velocidad que estás obteniendo, ¿sale? Pero así es como se calcula la velocidad promedio cuando te están dando tus velocidades ahí, con el tiempo y todo, tú puedes calcularlas, ¿sale? Por eso es esta tablota que yo les puse aquí. Tú puedes jugar y ponerte a decir, esta es la velocidad y luego esta otra es otra velocidad y un largo, etcétera, ¿no? Ahora, este gráfico que les estoy presentando en pantalla justamente demuestra qué es lo que está ocurriendo, que es simplemente como esta es la molaridad, esta de acá, molaridad está en el eje de las y en el eje de las x está el tiempo, y se van dando cuenta cómo se está comportando bueno, la ecuación o el gráfico, cómo se está comportando, cómo la velocidad va cambiando dependiendo la concentración que tú estés utilizando. Es muy curioso, fíjense, cómo va en esta disminución, digamos, va en esa forma, esa curvatura. Depende justamente de cuál es el valor que tú estés utilizando para poder decir de la velocidad que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque de hecho la velocidad de la reacción depende completamente de la concentración que tienes. Por eso es la siguiente ecuación que vamos a ver. Pero esa siguiente ecuación creo que la voy a dejar para la siguiente clase, porque ya se me va a acabar esta clase y no los quiero aburrir tanto.
Así que vamos a dejar esta clase hasta aquí. Me voy a quedar justamente en esta diapositiva. Y en la siguiente clase voy a continuar de aquí en adelante para poder explicar lo siguiente, que es la constante de la velocidad. Pero si ustedes se dan cuenta, ya aquí ya pudimos definir adecuadamente cómo es que podemos calcular de una tabla como la que está aquí, de esta tabla, ay Dios, como de esta tabla podemos calcular la velocidad en diferentes puntos o intervalos de tiempo. ¿Sale? Y eso es todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos en la siguiente. Buen día.